tardes a todos. Vamos a iniciar con el panel de supercómputo en México y retos y sus retos con conectividad y su importancia en la ciencia y el desarrollo del país, ¿no? Ya el doctor Alfredo Santillán nos dio un previo sobre algunas aplicaciones del supercómputo y un poquito de historia de la parte de supercómputo en el país. Creo que esta tarde, porque ya son las 12:30, tenemos un grupo de personas de lujo. Tenemos con nosotros al doctor Isidoro Gittler del proyecto de Abacus del estado de Cinvestav del Estado de México. Tenemos también al doctor Luis Díaz de la UAMX, que es el director de investigación para la UAMX. Tenemos también al doctor Raúl Rivera del CICESE, que es director de tecnologías para el CICESE. Y tenemos al maestro Jorge Romo de la Universidad de Chiapas también, de la área de tecnologías de información también. También tenemos a Jan Hess, que viene de CINIC. Él nos va a dar una plática posteriormente en nuestro panel y bueno, va a hacer una conexión también sobre la parte de supercómputo. Pero vamos a iniciar el panel y más bien se va a abrir, el formato es, cada uno de los panelistas va a dar una descripción breve sobre el trabajo que se está realizando en cada institución y posterior a ello lo vamos a abrir a la audiencia para que hagan preguntas y empecemos a interactuar y discutir los temas. Y obviamente también yo les voy a estar haciendo preguntas de esa forma, ¿no? Aquí la importancia es de aprender entre nosotros, no solamente en dónde estamos en México sobre el área de supercómputo, pero también la importancia que es la conectividad también para poder avanzar la ciencia y el desarrollo en el país. Primero voy a empezar con el doctor Isidoro. Si nos puedes compartir un poco sobre Abacus y qué es lo que están realizando ahí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes en esta reunión. Como el tiempo es breve, les voy a hacer un resumen un poco de lo que es Abacus. Abacus es el Centro de Supercómputos, el Laboratorio de Matemática Aplicada y Cómputo de Alto Rendimiento del Cinvestav. Estamos en La Marquesa. Contamos con una supercomputadora que es el equivalente a 25,000 laptops trabajando simultáneamente. Esto nos da un poder de cómputo de más o menos 430 a 450 teraflops. Tenemos 9,000 núcleos, un poquito menos, 8,900 y pico núcleos de CPU tradicional y tenemos 100 GPUs Tesla K40. Ahí hablaba Alfredo sobre la importancia de programar en CUDA. Pues sí hemos formado mucha gente que trabaja y programa en CUDA. De hecho, el número de GPUs que tenemos es muy utilizado por investigadores en Mérida, en Irapuato y en otras zonas de la República, pero coincido 100% con él de que necesitamos mucha más gente para aprovechar esas tecnologías y que valga la pena invertir. De hecho, la máquina que nosotros tenemos es heterogénea y no quisimos tener más GPUs porque todavía no hay una masa crítica en México de gentes que los podría explotar como debería de ser. Por el otro lado, tenemos una capacidad de almacenamiento equivalente a 6,000 veces toda la biblioteca Vasconcelos, que tiene 22,000 volúmenes de libros, que es equivalente a tener un edificio de 22 pisos de altura con pura información, y transmitimos a velocidad pues, muy altas, tanto entre procesadores. ¿Y dónde viene el problema y por lo que estamos aquí? Porque cuando se trata de decir y cómo transmitimos hacia afuera y cómo recibimos, ahí empiezan los problemas. Entonces, proyectos que estamos haciendo y por lo cual fue interesante la plática de Alfredo, nosotros estamos involucrados en varios
estratégicos a nivel nacional. Uno es el problema de dispersión de ceniza volcánica. Ya ven ustedes que ahora en Colima y el Popocatépetl salen unas chimeneas enormes de ceniza que luego se dispersan. Y el problema es que tenemos aeropuertos muy cercanos a estos. ¿Y qué suceder? No sé por qué se... Sí, sí. Entonces, al estar cerca de los aeropuertos, si nosotros no conocemos cómo se va a dispersar esta ceniza, llegan, invaden la parte superior del aeropuerto y hay que hacer un reruteo casi instantáneo de todos los aviones que están llegando o despegando del aeropuerto. Y entre más nuestros modelos matemáticos lo simulen en tiempo real, más eficientes vamos a ser. Eso es solo a nivel de los aeropuertos, pero ya si pensamos en todas las comunidades que viven cerca de estos volcanes, hay un problema muy serio. Otro de los problemas que trabajamos es en malformaciones arteriovenosas. Estamos ligados con 2 hospitales en el Estado de México sobre neurociencias y neurocirugía, y lo que estamos haciendo es modelando el sistema vascular del cerebro para detectar precisamente estas malformaciones y poder ayudar a los cirujanos a dar tratamiento, cirugías, con modelos reales basados en las imágenes escaneadas de los pacientes y entonces poder realmente hacer una planificación lo mejor posible sobre cómo intervenir a estos pacientes. Y como eso hay muchos otros proyectos que tienen que ver con el petróleo, cosmología, astrofísica. Muchos colegas de Alfredo trabajan con nosotros ahí en Abacus. Y entonces la importancia de la supercomputadora para mí no está ni siquiera en duda. Es una supercomputadora que desde el día número 1 ha estado saturada. Todo el tiempo están todos sus núcleos trabajando. ¿Cuál es el problema? Que nos vinculamos con el Instituto Nacional de Genómica o con el Laboratorio de Genómica Nacional en Irapuato o con gente que está en otras partes de México y cuando quieren recoger los datos tienen que usar, ¿cómo lo llamaste, Alfredo? ¿El ADO o el FedEx? ¿Por qué? Porque no tenemos todavía a nivel nacional, y a mí me parece realmente, ya no sé ni qué palabra utilizar, o sea, díganme la palabra más fuerte que se les ocurra, que estemos invirtiendo en infraestructuras de cómputo de altas prestaciones, alto desempeño, como lo queramos llamar, alto rendimiento. Y por el otro lado, tenemos varios de estos centros y muchas universidades y empresas con infraestructuras que ya son interesantes para hacer cálculos importantes y sin embargo no nos podemos comunicar. No hay manera de hacer una transmisión eficiente y segura de los datos, lo cual significa que el impacto de estas inversiones y las investigaciones que hacemos quedan totalmente aisladas. Nosotros ahorita estábamos haciendo un programa muy fuerte para la formación de maestros de primaria en matemáticas del Estado de México. Y visitamos 60 comunidades ni una tenía internet. O sea, no había manera de mantener después un contacto con estas escuelas y tratar de mejorar los niveles de enseñanza o impulsar proyectos educativos a nivel estatal para mejorar, porque nosotros somos de la idea de que el cómputo paralelo hay que meterlo ya desde la primaria. Si nosotros queremos no quedarnos atrás en esta brecha digital, tenemos que cambiar los paradigmas de programación desde la infancia, que los niños ya no piensen en algoritmos seriales, tienen ya que desde niños entender el paradigma paralelo. Y eso es lo que estamos intentando cuando vamos y visitamos todas estas escuelas, que ya se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, en China, y nosotros, sin embargo, van a pasar 15, 20 años para que lo empecemos a impulsar y vamos a estar totalmente en retroceso. Entonces, el mensaje y mi preocupación es, no puede existir un uso correcto, adecuado de lo que significa, ya no digamos el cómputo de alto rendimiento, el cómputo avanzado en todas sus distintas manifestaciones, si no nos preocupamos y si no exigimos tener unas carreteras de información robustas que permitan la sinergia y la colaboración entre todas las instituciones y que podamos entonces realmente crear redes y grupos interinstitucionales e interdisciplinarios que nos permitan avanzar como realmente nosotros requerimos en este país. Y con eso cierro por lo menos la primera ronda de poner algunas cosas en la mesa. Es un llamado a que realmente hagamos conciencia
de que la pirámide de inversión en muchas veces está invertida. O sea, yo me acuerdo hace años, antes de siquiera adquirir esta infraestructura, insistía en que se necesitaba una red, por lo menos estatal, para que pudiéramos realmente aprovechar esta infraestructura. Entonces sí es un llamado a que exijamos que ya el país lo requiere, si no nos queremos quedar. Un país que no está conectado, sin conectividad no colabora. Y un país que no tenga cómputo de alto rendimiento no compite. Las dos son esenciales para el progreso y desarrollo de nuestro país, para beneficio de su población. Gracias. Gracias, Isidro. Luis. Sí, algo que no mencioné antes que empiece Luis es que, bueno, el Abacus, el centro de Abacus tiene la computadora más poderosa del país ahorita y obviamente se están haciendo grandes proyectos, pero bueno, es uno de los centros. También tenemos obviamente centros que están evolucionando y están creciendo. Y bueno, tenemos aquí al doctor Luis Díaz Sánchez que nos va a platicar un poco de esa parte también. Bueno, también antes que todo agradezco a todos los que se encargaron de llevar a cabo este evento, CUDI. Es la primera vez que estoy aquí, así que todo un gusto, muchas gracias. Y efectivamente, ahora veo muchos jóvenes, está el hackathon también de Fireware por ahí en movimiento. Y me gustaría un poco platicarles a ellos, ya que yo recuerdo cuando estaba en esas filas y veía o escuchaba a alguien aquí como Isidoro decir que traía la supercomputadora más grande del país y el proyecto más importante, todo, y yo me ponía a pensar, y bueno, ¿y cómo carambas le hacen para llegar a ese lugar, ¿no? Tener esa infraestructura y demás? Entonces, básicamente, la respuesta es simplemente trabajen, échenle ganas, sean buenos, extremadamente buenos en algo, no importa, dedíquense de lleno a lo que les gusta, a lo que sea su pasión, y un poco es justamente la historia que me toca hacer. Soy físico, así que de pronto dirían, bueno, ¿y qué hace en este negocio? Y la razón es que me gusta el tema de la mecánica cuántica, de simular átomos, de simular interacciones a nivel nanoescala, y eso justamente es en colaboración con grupos experimentales. Y ahora lo que hacemos nosotros es darle respuesta a esos grupos experimentales y que ellos, por más que usen un acelerador de partículas, el CERN, que por más que usen los mejores equipos, no tienen la capacidad de describir por qué pasan ciertos fenómenos. Entonces llegan los equipos de cómputo, llegan justamente la codificación y a través de ecuaciones de mecánica cuántica lo explicamos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la travesía. Justamente me tocó ser desarrollador de un código a nivel cuántico. Y es cuando me empieza a gustar el tema de unir la ciencia, la investigación con el tema de las computadoras. Y no es otra cosa más que seguir progresando. Me toca la fortuna de ir a Alemania o en Bélgica y trabajar con los equipos o con la computadora en ese momento que era la más poderosa del mundo, en Jülich, por cuestiones de trabajo. Y tenía el centro de investigación es Jülich, la supercomputadora se llamaba Eugene en ese momento, y ahí descubrí que detrás de un equipo o de un centro de supercómputo hay más que fierros. Hay gente que se encarga de programar, hay gente que se encarga de instalar, hay gente que se encarga de la conectividad, hay gente que se encarga de poner a punto el software, hay gente que se encarga, hay gente, una cantidad enorme. Todos los que estamos aquí nos quedamos incluso cortos cuando vemos el tipo de capacidades que se requieren en esos centros de investigación, y yo creo que es el sueño de aquí, que podamos en México en algún momento transitar hacia esas capacidades, unirnos. Realmente todos estamos en el mismo negocio, parecemos de pronto distantes, pero solo es platicar y platicar sobre lo que hacemos para empezar a encontrar puntos en común. Entonces, ese es un poco lo que me toca aprender. Y ahora, estando de regreso a la universidad,
Me toca regresar después de varios años de estar en Europa. Acá tenemos proyectos de investigación también en términos los que traíamos de mecánica cuántica con grupos europeos. También hay gente que hace proyectos con la industria en el tema de petroquímica, también requiere ese tipo de soluciones. También hay gente que colabora con la Agencia Espacial Mexicana y todos estos son proyectos que requieren primero equipos de alto rendimiento y la otra es conectividad. Aquí estamos justamente, somos casi vecinos con Isidoro. Y resulta que tenemos que usar, hacemos alusión nuevamente el ADO, el DHL para intercomunicarnos con Abacus y eso es absurdo, ¿no? O sea, teniendo a un equipo de supercómputo tan poderoso a la vuelta, que tengamos todavía que hacerlo de esa manera. Entonces es donde en verdad que la parte de telecomunicaciones es una parte que nos ha faltado, que tenemos que impulsar, que tenemos que dar, yo creo que otro 200%, porque sí es de las cosas medulares que nos están faltando. Después, de este lado también hemos hecho los esfuerzos, un poco también nos estamos apoyando de jalar gente del extranjero. Hemos tenido contrataciones del Centro de Supercómputo de Barcelona. Ahora sí que a la plática anterior de Santillán, tenemos desarrolladores de CUDA, ahí en la Facultad de Ciencias de la Autónoma del Estado de México. Entonces también nos hemos estado ocupando justamente de esos detalles. También tenemos el equivalente de todos los años hemos tenido seminarios, talleres, auspiciados también e impulsados por la Red Mexicana de Supercómputo. Aquí está el representante de la red. Y básicamente hemos como que tratado de englobar lo más que hemos podido o de parchar lo más que hemos podido en esos temas. Pero repito, y estoy de acuerdo, la conectividad, pudiésemos estar colaborando todavía más, pero la conectividad, caigo en lo mismo, es lo más importante y la necesidad más grande que tenemos en este momento. Entonces, con esto también me gustaría cerrar aquí. Gracias, Luis. Con el doctor ahora Raúl Rivera del CICESE, el cual tienen un caso muy único en términos de conectividad y creo que es algo muy único en el país. Pero bueno, adelante, Raúl. Sí, gracias. Bueno, el CICESE es un centro CONACYT, es de los centros más grandes que tiene el CONACYT y se encuentra en Baja California Norte, o Baja California, se conoce ahora en el norte. Y está ubicado en Ensenada, en la ciudad de Ensenada. Prácticamente, como ahorita mencionó Santillán en su presentación, 4 grandes áreas de la ciencia es lo que demanda mucho supercómputo. Esas 4 áreas las tenemos ahí, en ese mismo lugar, en Ensenada, junto con la UNAM Astronomía, obviamente, ¿no? Entonces, el CICESE por años también ha incursionado en el supercómputo desde su nacimiento con el Instituto de Scripps Oceanography en California. Entonces, la parte de oceanografía física y el modelado es algo que siempre se ha hecho desde los inicios en CICESE y hoy en día representan problemas de supercómputo que no podemos ya continuar con nuestra supercomputadora que tenemos, el clúster más bien, que tiene una capacidad de 180 teraflops. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme fue avanzando el tiempo y la necesidad, pues compramos más equipo de cómputo con más capacidad, pero no pasamos de los 200 y algo de teraflops. De tal forma que una iniciativa de CUDI con la National Science Foundation y la Universidad de San Diego, en California, Universidad de California en San Diego, perdón, proponen hacer un enlace fronterizo entre San Diego y Ensenada. Entonces, se habilitó esa conectividad duró muchísimo tiempo, como unos 4 o 5 años la gestión, hasta que tuvimos el enlace
internacional junto con CINIC y nos conectan directamente a la red de CENIC y a Internet 2. Entonces, ese enlace que es de 10 gigas, pues prácticamente nos dio capacidad de experimentar con visualización de portales, le llaman OptiPuter, le llaman ellos en nombre comercial, que no es otra cosa más que video walls, pero que procesan información en clúster para renderizado y visualización y en tiempo real, colaborativo a distancia. Y esa cosa nada más, para que tengan una idea, consume de 1 gigabit por segundo a 6 gigabits por segundo. Nada más para visualización y rendering entre un mini clúster, que es el que se conecta a la supercomputadora en el San Diego Supercomputer Center, que ahorita tienen la supercomputadora del Comet, que tiene 2 petaflops. Entonces, y que pues de alguna forma utilizamos. Entonces, esas son los tipos de aplicaciones que habilitan la colaboración usando supercómputo e incrementan exponencialmente el conocimiento o la capacidad que tienen los estudiantes, en este caso el CICESE nada más es puro posgrado, pues de compartir resultados en tiempo real, ajustar o discutir sobre algunos hallazgos que ellos tengan. Esta área, pues, lo que hace ahorita es que actúa directamente en el Golfo de México para exploración en aguas profundas de hidrocarburos o petróleo. Y lo que hacemos es que en tiempo real tenemos todo el movimiento de aguas a diferentes niveles de profundidad, con temperaturas y el proyecto va más allá, o sea, va en cuestiones de biodiversidad, predicción o impacto ecológico en cuanto a posibles derrames de petróleo. Entonces, ahí entra otra área también, que es la metagenómica en la Unidad de Desarrollo Biomédico del CICESE, y pues es otra área que también requiere supercómputo. Entonces, si le vamos agregando cosas al proyecto, al final se pelean por el tiempo del uso de la supercomputadora, ¿no? Entonces no es suficiente. A pesar de la conectividad, pues no tenemos conectividad fuerte con el resto del país, ¿no? Sigue siendo la misma problemática porque, pues sí, colaboramos mucho con California y de ahí brincamos a Japón, para ver lo de las simulaciones de tsunamis. Vamos a Francia, al clúster del Lego Institute, donde tenemos estudiantes e investigadores franceses que estudiaron ahí con nosotros y que regresan ahora a Francia y colaboramos y todo eso, pero no es suficiente el poder del supercómputo, ni siquiera del Lego, ¿no? Entonces, otro problema que también se estudia es el cambio climático, obviamente, para las cuestiones de protección civil. En Baja California Sur, pues es donde hay más incidencia de huracanes, y lo que hacemos es que desde La Paz se ejecutan o los investigadores ejecutan procesos en el clúster del CICESE y renderizan los resultados para ver la posible trayectoria y con qué impacto va a entrar y por dónde va a entrar y continuar el huracán. Fue tan preciso las predicciones que del NOAA enviaron aviones para sacar mediciones en tiempo real de los huracanes y pues obviamente se volvió muy importante Luis Farfán, el doctor Luis Farfán en el cambio o los cambios que le hizo al modelo de huracanes. ¿Y por qué? Porque era más preciso que el de ellos, ¿no? Y pues hace falta, ¿qué hace falta? Pues la conectividad más el supercómputo para poder reducir los tiempos de ejecución y poder tener una predicción pues en menor tiempo posible. ¿Para qué? Pues para
predecir dónde va a haber afectación o minimizar los casos de decesos de seres humanos, ¿no? En esas áreas o regiones, inundación, nivel de mar, nivel del agua en regiones agrícolas, el impacto económico, y de ahí se derivan un montonal de indicadores para la sociedad. Entonces, eso ya lo estamos haciendo, pero utilizamos diferentes fuentes de supercómputo que desgraciadamente no están en México, ¿no? Otros proyectos que traemos también es la investigación avanzada en predicción o prevención en caso de desastres para terremotos, porque es una zona sísmica, y trabajamos muy de la mano con la USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, y con las Fuerzas Armadas del noreste de Estados Unidos para compartir información y procesar la información en sus clústeres de supercómputo. Caltech es con quien trabajamos más, y pues es casi de prioridad nacional, porque los sismos no respetan nacionalidades ni respetan los cruces fronterizos, ¿no? Y es una zona peligrosa, sobre todo pensando que puede haber ahí misiles militares, nucleares, que pueden ser afectados y volar California, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos muchas necesidades de supercómputo, obviamente la conectividad para colaboración con las instituciones mexicanas lo hacemos con la UNAM, ahí localmente, corremos modelos en la UNAM México, en Abacus creo que también, también se utiliza. Entonces estamos dispersos donde nos puedan dar chance de correr modelos, ahí estamos, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación y felicidades a todos. Gracias, Raúl, por tus comentarios, y especialmente creo que algo que mencionaste sobre la importancia de sí tener esas predicciones a tiempo, ¿no? Porque sabemos que eso puede salvar vidas. Y bueno, es un gran trabajo que hacen en el CICESE en esa parte. Y bueno, en la parte nuclear, pues ya sabemos lo que está pasando con Norcorea ahorita, y hay que estar preparados, especialmente en este ambiente político que existe en el norte. Así que tenemos al maestro Jorge Romo, de la Universidad de Chiapas, y bueno, creo que empezamos del centro de México, después al norte, y ahora vamos al sur para conocer un poco, no solo lo que están realizando, pero también los retos que tenemos en el país y especialmente en el sur. Pues muy buenos días, gracias por la invitación igualmente, y gracias por tener la atención de escuchar. En algún momento nosotros tuvimos el sueño de empezar a colaborar, de migrar esa educación que tenemos hacia las nuevas ciencias. Decía bien Alfredo que son ciencias que muchas veces no puede uno tocar o no tiene las herramientas para llevarlas a cabo, pero sí se pueden de alguna manera virtualizar. Y la computadora, como en las disciplinas, básicamente es indispensable, pero también la comunicación. Resultó en algún momento que teníamos este sueño, empezamos a traer un centro de investigación que tiene que ver con la UNESCO a la región, empezaron a llegar los científicos, pero no podían tener siquiera videoconferencias con sus contrapartes a nivel mundial, sus investigaciones se interrumpían y la gente salía corriendo. Y nos decía la UNESCO, pues básicamente Centroamérica se está volviendo la región más pobre del mundo, porque Europa está ayudando ya fuertemente a África, están ayudando a otras partes de Latinoamérica, y Centroamérica se está quedando muy atrás. Lo veíamos en la ponencia de Carlos Casasus, básicamente con los temas de conectividad. Y esa situación también le sucede a nuestro querido México, a nuestro otro México, el que está en la punta sur del país. Entonces, por favor, la siguiente. Básicamente, ¿por qué hacer supercómputo en Chiapas? Uno tiene que ver con innovación, hacer que realmente existan empresas que puedan competir
y formar algo más que los temas de agricultura, que realmente exista la creación de esos sectores económicos que puedan hacernos permitir que aquellas personas que nacieron con dones y que históricamente tienen esas capacidades tanto matemáticas, científicas y que nacen en todas partes del mundo, pudieran tener las herramientas para poder lograr lo que necesitan. Necesitábamos crear una masa crítica de expertos y conjuntar necesidades para poder justificar el tema de hacer supercómputo. ¿Qué me refiero con los expertos? La red, el CESUCA, la red de universidades de Centroamérica, básicamente nos contacta y dice, pues tenemos matemáticos, tenemos físicos, pero dispersos en diferentes países, pero no logramos hacer cursos en conjunto, o no logramos experimentar porque uno tiene una herramienta, otro tiene otra herramienta. ¿Cómo lo logramos hacer? Y mucho tiene que ver con la conectividad. Ahí es donde nosotros queremos innovar, queremos poner a México en una posición especial. El desarrollo del supercómputo sucede del centro de México hacia arriba, y en la península difícilmente la región de Yucatán tiene un tecnoparque, tiene algunos clústeres que no tienen la gran capacidad, acaban computando en donde está Simvestab a final de cuentas, y no hay la posibilidad de hacer nueva ciencia. Esta ciencia victoriana pues nos empieza a impactar y requerimos hacer nueva ciencia y empezamos a soñar con tener supercómputos, tal así que CONACYT acaba de emitir uno de los artículos que se llama Sueños Guajiros, así describe a nuestro capítulo. Lo que nosotros buscamos es colaborar para hacer más y mejor todo, pero principalmente ciencia. La siguiente, por favor. ¿Qué sucedió? Pues básicamente, pues tírale a las estrellas. ¿A quién le pides poder de cómputo? ¿Quién te puede regalar una supercomputadora? Y se nos ocurrió pedírselo a CERN, que es para mi gusto, el laboratorio experimental más importante que tiene la humanidad. Es el acelerador de partículas que está en Francia. Y bueno, es transnacional, colaboran 10 instituciones, pero tiene la computadora más poderosa del mundo en realidad. China, no pueden competir contra China porque básicamente es una colaboración de 10 países, pero su poder de cómputo es tal porque la tienen distribuida con todas esas colaboraciones a través de la grid mundial. Y resulta que tienen una renovación tecnológica por el tema de las GPUs y sale tecnología. Y nos traemos 2 contenedores de computadoras sin cables, que lo pueden ver en una de las esquinas, de servidores que resultan ser 364 servidores, 24 switches, 26 racks. Ok, ya tenemos lo que soñábamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos funcionar bien? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién le tenemos que preguntar? Siguiente lámina, por favor. Pues ya, lo teníamos, ¿no? Lo primero que puede suceder es que nos explote, haga corto, se incendie, y entonces nos aseguramos de no tener que descubrir los errores anteriores que les han sucedido a importantes instituciones de nuestro país. Entonces, con nuestra supercomputadora quisimos hacer las cosas bien desde el inicio y diseñarle una caja que tuviera la potencia para resolver necesidades que tiene el país y la región. Y entonces diseñamos una caja bajo las normas y los estándares que tenían que ver con las mejores prácticas y las mejores experiencias. Y ese es el plano que pueden ver. La mitad del espacio se dedica a la supercomputadora, que son los pasillos centrales, y nos intentamos evitar todo este tema problemático. Pero venimos al siguiente tema. Siguiente, por favor. Básicamente, no teníamos conectividad. En Chiapas, aunque hay un gran proyecto que empezó con iMéxico, México Conectado, etcétera, de conectar a Centroamérica, de conectar al país con la frontera sur, imagínense el tema de Trump, que está intentando construir un muro y que alguien llegue y le diga, pues construye un muro digital y el 70 al 80% de nuestro tráfico de Internet se intercambia en Estados Unidos. El impacto nacional sería brutal. Entonces, llevar esas otras salidas que podríamos tener era importante hacia el sur. Entonces, siguiente, por favor. Nos permitía habilitar necesidades y situaciones que podríamos solucionar con temas de poderle poner a comunidades, a universidades, etcétera, soluciones en la mano, porque podrían colaborar de forma remota. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito, esa es la red de Telmex. Y si se fijan, la posición de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas tiene una posición en su backhaul importante para la distribución que tiene que ver con el sur del país. Siguiente, por favor. Estuvimos buscando, la siguiente, por favor. Situaciones, estaba el tema de la red CUDI, la red NIVA, y a través de los hoteles y enlaces de CFE, donde básicamente ustedes pueden ver a través de Chiapas, y si ustedes ven el mapa de NIVA,
se distribuya una estrella hacia una tercera parte del país. Había un punto importante que podríamos explotar ahí. Siguiente, por favor. Esa es la segunda red, bueno, la tercera red más importante del país, es la red de lo que le llaman ahora GTAC, es la unión de Easy, Telecom y sus Televisa, etcétera. Y entonces vimos también que por Chiapas cruzaban estos cables, podíamos hacer realidad ese sueño de conectarnos, ¿no? Siguiente, por favor. Buscamos redes que nos costaran poco dinero, porque $50 megabit de comunicación a $70 megabit era un precio impagable para la ciencia. No podíamos hacerlo. Y siendo uno de los contratos más importantes del Estado, pues imagínense cómo estaba el resto del Estado, ¿no? En temas de conectividad. Nos dolió saber que no estamos contemplados en los planes de las redes de carriers que pueden ser $1 o $2 o $4 el megabit. Entonces, ahí, siguiente por favor. Ven el ejemplo de dos redes, Transtelco, Cogent, siguiente por favor. Y nos metemos en el tema de Centroamérica. Centroamérica resulta que un día fuimos a competir por un contrato y nos dice, Guatemala tiene capacidades digitales, tenemos 3 cables internacionales, tenemos 2 data centers nivel 3, resulta que estamos mejor que México. Y volteamos y decimos, ¿y cómo vamos a conseguirle de comer, pagar la luz a esta computadora? ¿Cómo vamos a conseguirle conectividad de ciencia, etcétera, a nuestra computadora? Realmente fue algo que, siguiente por favor, nos impactó. ¿Qué quisimos hacer? Pues básicamente buscar los apoyos, las recomendaciones para que junto con el supercómputo podamos impactar a la sociedad, tanto de científicos como a nuestra sociedad real, y quisimos crear ese punto de intercambio en el país de Internet. Nosotros intercambiamos nuestro tráfico en Estados Unidos, la mayor parte de ellos. Países como Brasil o Venezuela tienen 20 o 30 IXPs, México tiene 1. Podríamos hacer cables submarinos que fueran por las costas y nos evitamos los problemas de tirarlos por tierra. Podríamos conectar muchas ciudades muy barato. Podríamos ofrecer inclusive conectar a través del istmo, pero sobre todo podríamos ofrecer potencializar esos centros de cómputo que están tan necesitados, que tuvimos la oportunidad de soñar y tener una máquina para poder resolver, colaborar, tener videoconferencias, poder intercambiar datos en vez del ADO. Eso es básicamente lo que quería aportar. Muy bien, gracias a Jorge por tus comentarios. En el panel tenemos el norte con el CICESE, tenemos el centro del país, el Estado de México, y tenemos a Chiapas, ¿no? Y obviamente en sus comentarios se nota que, por ejemplo, CICESE capitaliza con las colaboraciones del norte, que es de Estados Unidos, y esa conectividad que viene de San Diego a Ensenada, de Ensenada a San Diego, depende de dónde lo vea uno. Y también las colaboraciones con Caltech y los otros institutos de investigación de Estados Unidos, ¿no? Similar con el Estado de México. Tenemos no solamente las grandes instituciones académicas del país, pero más que eso, tenemos el recurso concentrado del país en el Estado de México, que es importantísimo para lo que hacemos. Y en el sur se nos olvida, como mencionó Jorge, que es otro país, pero es el mismo país. Y los recursos y las ventajas de estar en el sur no son las mismas que estar en el norte o en el centro del país. Hay una desigualdad de recursos, no solamente en instituciones, pero también de poder de cómputo y de conectividad. Mi pregunta hacia ustedes, ¿qué es lo que ven que necesitamos hacer en el país para poder proveer ese tipo de igualdad de recursos, conectividad, poder de cómputo, el hacer ciencia, no importa dónde estés en el país, y poder avanzarlo, ¿no? Porque tenemos todo
pero como que todavía no tenemos muchas desigualdades aún. Y creo que que ahorita lo demostramos un poco. Un comentario. Te voy a contestar con algo muy genérico. Yo creo que lo que realmente adolecemos, y eso no es nada más en este tema, sino en general, es que nos movemos siempre bajo una visión muy miope. No hemos sido capaces de hacer planes de desarrollo ni educativos, ni en ciencia y tecnología, no se diga en cómputo avanzado y comunicaciones, que sean con un horizonte a 20 años. Lo que nos ha separado mucho de países como Corea, Brasil y demás, es que con todo y que ellos tienen los mismos problemas y en algunos casos peores que nosotros en términos de pobreza, etcétera, sí han logrado que ciertos proyectos fundamentales, sobre todo educativos y de desarrollo científico y tecnológico, duren y sean un compromiso independientemente de los partidos, de quién gobierne o no gobierne y qué suceda, trasciendan a 20 años. Y yo creo que aquí es un poco, vuelve a pasar lo mismo. Estos esfuerzos que se han hecho con México Conectado, Red, NIVA, etcétera, hay un momento en que le invierten muy fuerte y luego todo se queda detenido. No llegan a una verdadera segunda fase, no hay una garantía de a dónde vamos a crecer. Nosotros hace mucho tiempo la gente ha apostado por una red como lo de CUDI, que tuviera verdaderamente un backbone que nos pudiera conectar y que se invirtiera en los anillos. Y seguimos peleando por esos puntos y aunque lográramos a corto plazo un paso, nunca tienes la garantía de que esto va a suceder en los próximos 10 o 15 años. Un esfuerzo constante, un esfuerzo que no se pierda con cada cambio de gobierno independientemente. Y eso es uno de los puntos fundamentales. Ahora, siendo ya muy pragmático, pues lo que hay que hacer es, cuando tenemos oportunidades como lo que está sucediendo en Chiapas, o cuando puedes tener una fortaleza como el CICESE, pues no nos queda de otra más que agarrarnos de esos grandes casos de éxito y seguirlos creciendo, con la esperanza de que poco a poco en otras regiones del país se vayan dando fenómenos semejantes. Y esa es la importancia de tener cierto tipo de redes temáticas, ¿no?, que nos unen y permiten apoyarnos a un lugar a otro. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la importancia de tener cursos a nivel nacional, dado por todos nosotros en CUDA, MPI y otros temas, ayudarnos a instalar nuevas infraestructuras, cooperando unos con otros, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la única manera en que nos vamos a equilibrar a corto plazo. No veo una estrategia, tristemente, a nivel de Estado que permita que apostemos por una forma planeada, lógica, con sentido del crecimiento. Hay grandes discusiones si México ya requiere una infraestructura de 2 petaflops o 3 petaflops, dónde la pondrías, cómo se conectaría. Y vuelve lo mismo, ahora vas a tener 3 petaflops en algún lugar de México, ¿y qué vas a hacer? Me voy a recordar a las transparencias que puso Alfredo de tener un observatorio perdido a la mitad de una montaña y ahora ¿cómo le llevas la fibra? Pues casi estamos igual, nada más que no te tienes que ir al pico de Orizaba o a algún lado para estar lejos, vete a Nesa o vete a donde quieras ponerla y vas a tener esencialmente el mismo problema, ¿no? Ahora, me da gusto enterarme de que ustedes encontraron una salida por el sur, ¿no? Pero vuelve a ser absurdo que requerimos de ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros tenemos 70 proyectos andando en la computadora que atraviesan transversalmente a todas las áreas de ingeniería y de la ciencia. La gente se logra comunicar con otros, pero de una manera muy poco eficiente. ¿Te imaginas lo que sería si tuviéramos realmente instalada una red que nos permitiera potenciar todos estos proyectos y que nuestras colaboraciones fueran mucho más directas, con más sinergia, y no tuviéramos que estarnos trasladando y haciendo cosas que nomás no vienen al caso, ¿no? Pero sí, yo creo que es una falta de políticas a largo plazo lo que nos tiene frenados. Ni es el potencial humano, estamos llenos de talento humano, o sea, es impresionante el talento humano que hay en este país. Tenemos inversiones aisladas, muy buenas, y tenemos tradiciones que se han dado en centros importantes y que se están generando nuevas universidades, centros de investigación, pero no hay nunca
una estrategia estatal a largo plazo. Entonces, ante esa falta de horizonte, pues se vuelve realmente un esfuerzo heroico de las personas que lo están visualizando y lo hacen, ¿no? Ese es mi comentario. ¿Alguien más? Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que sí tendríamos que pensar bien las universidades, centros de investigación, en invertir en fibra, en unirnos. Así creció el Internet 2, tirando fibra entre las universidades y de repente se formaron los anillos y pues ya después esos anillos, alguien dijo, pues yo los puedo unir, yo invierto y ahorita tienen una super red, ¿no? Entonces, también hay que ver cómo le podemos hacer nosotros para empezarnos a unir, a compartir la conectividad con universidades o institutos cerca de donde están sus sedes o subsedes, ¿no? Entonces, el crear este proyecto de anillos, pues es algo ya que ha traído CUDI desde hace mucho tiempo. Hay universidades que lo han hecho en conjunto y pues ha funcionado muy bien entre ellos, pero muchas veces están aislados. Entonces, aquí es cómo los conectamos y los esfuerzos que dijiste de la red NIVA, también me queda claro que no era lo que esperábamos, definitivamente, y hay que cuidar también los proveedores. Y I'm sorry, ¿verdad? Pero también luego nos quieren vender lo que quieren, entonces no necesariamente es eso. Y bueno, creo que la competitividad en ese tema de conectividad ya está y pues vamos a crear los mecanismos, yo creo, nosotros mismos, no esperar que el gobierno lo haga, para que esa competitividad y que nos ayude a formar estos anillos de conectividad, pues se logre, ¿no? Si no, pues se quedarían fuera de la jugada también los proveedores. Muy bien. Sí, adelante. Bueno, básicamente tú ves la Agenda Digital Nacional que presentaron desde Presidencia de la República y ves los ejes que tiene, ves cosas como los IXPs, ves situaciones como los esfuerzos y dices, ¿dónde está la persona que me responde cuando la red NIVA no funciona? ¿Dónde está la persona a la que le digo, tienes capacidad o tienes recursos para hacer esta inversión en el país o suplementar esta necesidad? Quiero saber los nombres públicamente y poder tocar puerta a ese responsable y decirle, oye, estamos aquí, 4, tal vez 10 mejores supercomputadoras que hay o 15 mejores computadoras que hay en Latinoamérica y tenemos una necesidad real, queremos solucionarlo. ¿Qué podemos hacer? Un cable de fibra es muy barato, pero un cable de fibra que no funciona y que estás esperando que funcione para resolver necesidades reales de tu sociedad, te sale muy caro. Y sí coincido en que básicamente se construye y se hace en conjunto y es necesario. Gracias por los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer al panel, pues, la pueden hacer en este momento, ¿no? Y abro el micrófono también, ya que nos quedan como 5 o 6 minutos para concluir el panel y iniciar con la otra plática. Adelante, Luis. Bueno, más pegado. Bueno, muy buenas tardes. Felicitarles por el panel. Y yo creo que también una cosa que es importante es, bueno, necesidades hay muchas, pero desde el punto de vista de una institución educativa, desde el punto de vista de nuestra CUDI, ¿qué podemos hacer realmente para estimular el desarrollo de la industria? A final de cuentas, yo creo que la ciencia que se está haciendo en México es una ciencia bien interesante, lo decía efectivamente Isidoro. Tenemos mucho potencial con los estudiantes
estamos generando un buen nivel de investigación en México, y no nada más en México, sino la gente que se está yendo también, como el caso de Luis, como el caso de Isidoro, como el caso de muchos compañeros aquí que van a otros países, bueno, se destacan. Pero ¿cómo podemos llegar a estimular a final de cuentas a la industria? Generar realmente que las investigaciones que estén saliendo eventualmente se conviertan en patentes, que se conviertan en desarrollos efectivos. O sea, yo creo que eso eventualmente tiene que impactar a final de cuentas en la economía, y la industria tiene que cambiar también las líneas de comunicación con las instituciones. Pero ¿cómo llegar allá? Gracias, Luis. Voy a contar un poco la experiencia del estado, o lo que me toca ahí en UEMEX. Tenemos en línea recta Ciudad de México lo que es el parque científico más grande del país, es decir, donde están concentradas en un solo lugar la mayor cantidad de empresas, y yo diría muy importantes, empresas como Bayer, como Pfizer, como Chrysler, y seguimos contando empresas de ese nivel. Y cuando me ha tocado platicar con gerentes, los que llevan toda la parte de TICs de empresas, hemos tenido la fortuna de acercarnos a ellos, y todos mencionan, pues aquí tenemos que solucionarnos el problema interno, es decir, ellos compran sus data centers, ellos administran sus data centers, y cuando volteas y les haces la pregunta de ¿y eso es eficiente?, te responden no, es la única solución que tenemos. Si tuviéramos alguien que nos ofreciera el servicio externo, para nosotros sería mejor. ¿Por qué? Porque tenemos bien determinado mes, por año, todo el costo que sería para la industria, y no tendríamos que estar pensando en contratar. Ya sabes, las empresas siempre ahorran dinero, entonces, que se enfermó, que no se enfermó, que ahora nos falta alguien más, ahora necesitamos el experto, ahora se nos cayó la fibra, ahora manda a contratar a alguien más. Es decir, cuando alguien de fuera les puede dar ese servicio, ellos están dispuestos a hacerlo. Pero si no existe justamente la parte que a ellos les puede solucionar el problema, pues nunca van a voltear a vernos. Incluso yo creo que esa es la razón por la cual nosotros en la UEMEX empezamos como al revés, es decir, la construcción, en la obra civil, nos encargamos de que estuviera hecho con la máxima, o pudiera ser certificable con el máximo nivel, ya sea un ICREA 5, un Tier 4, y estamos ocupándonos en que antes de salir y decir vamos a apoyar, vamos a salir al negocio, es tener la conectividad. Nuestro sueño es tener una conectividad entre el centro de datos y el parque industrial, que se llama Lerma, que le queda de línea recta hacia Abacus también, una conectividad de 100 gigabytes por segundo, al menos, para que las empresas, estas grandes, tipo Bayer, o sea, Bayer es de las que dice, sí, solo si me aseguras que mis datos, me los guardes, me los transfieras, me los analices de manera correcta, eficiente, rápida, todo lo que todos sabemos. Sí, solo si pasa eso, entonces podemos platicar. Mientras no ocurra eso, con la pena, ¿no? Entonces, básicamente estamos otra vez en lo mismo que hemos estado diciendo. Mientras no contemos con la infraestructura, las empresas, esas empresas muy grandes que hay, por lo menos ahí, van a seguir teniendo sus data centers de manera local, y van a tener que salir adelante como lo han hecho hasta ahorita. Entonces, tan pronto tengamos el equivalente, el mercado está virgen en México en general. Yo creo que esa es como la experiencia de este lado. Voy a ser muy breve porque sé que el tiempo está... aparte que coincido con la parte de las empresas grandes, yo lo veo un poco diferente. Hace poco participé en un foro de ciencia y tecnología para el Estado de México. Hicieron la pregunta semejante. Yo apuesto porque lo que hagamos es generar pequeñas empresas. Tenemos un potencial impresionante. Mira, está el problema de Big Data. Y Big Data, ahorita, si nosotros capacitáramos a nuestros jóvenes, podrían abrirse, pero cientos de empresas, pequeñas y medianas, en un nicho donde podrían competir de igual a igual. Y como eso, hay muchísimos nichos de oportunidad que giran en torno a lo que es el cómputo, lo que es la conectividad, lo que significan las investigaciones que hacemos en estos centros. Nosotros hemos hecho productos que ya están ahorita en proceso de patentizarse. Alrededor de esas patentes se pueden crear. O sea, yo pensaría que en lo que deberíamos de hacer más bien que pensar que está bien, ahí hay un nicho de negocio grande con las empresas y podemos darle servicios, es potenciar
esas nuevas empresas donde México puede encontrar realmente nichos de oportunidad, competir en igualdad de condiciones, no tener que escalar a los niveles que están ellos, y entonces podríamos, en criptografía, por ejemplo. Criptografía es un tema, ahí en la máquina de Abacus rompimos el récord mundial del logaritmo discreto. Tenemos ahorita en México el récord el mejor récord, ¿no?, en términos de criptografía. Y eso te da un desarrollo tecnológico inmediato, te da un software que puedes patentizar y que puedes explotar y hacer llaves criptográficas. Y como eso se han hecho en química, se han hecho en otras ramas, en la industria, en avances tecnológicos, en piezas que se necesitan para la industria. Yo giraría el enfoque y me concentraría que la vinculación con la industria serían todos estos procesos nuevos, incubadoras de innovación, donde podríamos sacar a nuestros jóvenes de las instituciones y hacerlos verdaderamente emprendedores a futuro y con empresas que empezaran ya con cosas innovativas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, algo que nos pasó ahí en el CICES es que pues va mucho estudiante a conocer la supercomputadora, etcétera, ¿no? Vienen de diferentes regiones y lo que se hace en el CICES. Lo que vemos es que no hay oportunidades para los jóvenes en este tema, ¿no?, de tecnologías. Tienen su computadora, su laptop y ahí hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces, cómo fomentar todo esto puede ser a través de el desarrollo de la industria para la educación. Yo se lo propuse a una empresa que es de Sinaloa y tienen un data center ahí. Le dije, oye, pues, ¿por qué no les das a ellos? Porque en Sinaloa pues, no hay nada, ¿no? Y puedes rentarle mensualmente a la universidad un clúster que no sea de súper wow, ¿no? Pero sí que ayude a la educación y la formación de recursos humanos. O sea, si puedes conseguir eso incluso gratis de los fabricantes que ya tienen stocks ahí prácticamente a la basura, pues se puede instrumentar algo que sirva para la educación y tú tienes toda la infraestructura para darlo con las universidades. Fue una idea que surgió, no sé si realmente haya hecho clic o negocio, ¿verdad? Pero creo que lo que dices de pequeñas industrias que tengan pequeños fat nodes, ¿no?, de supercómputo que pueden hacer muchas cosas que no son muy caros, pueden rentar tiempo para las universidades, formar recurso humano que esté preparado y ya lo demás se va a ir dando, ¿no? Pero mientras ya tienes gente preparada. Ahorita son pocos, realmente son pocos, y lo que está haciendo Abacus es muy bueno, de mandar gente a especializarse en el tema de arquitectura de supercómputo, programación paralela, o sea, y nos falta mucho. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar para entonces detonar la industria, ¿no? Entonces sí decir, ya tenemos todo esto y podemos empezar a vender cosas de supercómputo. Los proyectos de Pemex ya podríamos decir que es industria de los centros de investigación, de los institutos que le ofrecen un producto, ¿no?, a una empresa que es Pemex. Eso ya lo hacemos varios, y con Pfizer ya tenemos también ahí en el CICES varias patentes que ya nos compraron. Entonces sí hay algunos casos, pero son muy poquitos. Muy bien. Hans. Bueno, perdón, una pregunta muy rápida, nada más. Lo que pasa es que yo conozco cómo han crecido más o menos de lo que nos han platicado los 3 nuevos centros que tienen ustedes. Mi pregunta era un poquito así muy rápida porque, digamos, los amigos de ICREA se nos han acercado, pero no sé qué tanto significado. Yo sé que 2 de ustedes están trabajando en obtener una certificación de ellos, pero yo quisiera entender si realmente tiene mucho valor para ustedes poder certificar los centros de datos, porque generalmente cuando hablas con algunas partes de la industria, pues sus datos quieren que estén mejor, ¿no? Y entonces a veces una certificación, no sé si realmente ayuda o no en un ambiente académico
tratar de impulsar el desarrollo de que se certifiquen centros de datos universitarios, ¿no? Entonces, no sé ahí si, pues, no sé, Jorge y Luis nos pudieran contar un poquito rápido su experiencia. Gracias. Bueno, nosotros hicimos el diseño o verificamos el diseño precisamente porque no queríamos cometer errores. A final de cuentas, es la curva de aprendizaje más corta que nosotros encontramos, apegarnos a prácticas y a lecciones aprendidas de otras instituciones en los errores que cometieron. Y con una computadora cercana a los 2900 cores, un petabyte, y toda la necesidad de capacitarnos y aprender a usarla y aprender a instalarla, pues encontramos esta norma y otras, la TIA, etcétera, pero encontramos esta norma que tenía mucha fuerza en México y que tenía un aspecto muy importante hacia la autosustentabilidad del proyecto. Cuando una empresa te dice, quiero que mi proceso corra seguro, quiero que mi proceso esté adecuado, o simplemente réntame el espacio para poner mis servidores en tu caja, le digo la caja mágica, ¿no? La caja que está con puertas blindadas, que tiene 2 plantas de luz, 2 no breaks, etc. Quiero que tenga la continuidad, pues simplemente la certificación vino a darnos todos esos tips y la necesidad de tener que poner los elementos necesarios para poder cumplir adecuadamente con lo que se requería para tener una infraestructura tan costosa y hacerlo bien y a la primera. Y esa es la fase en la que nosotros estamos. Te cuento rápido también la razón de este lado. La universidad tiene proyectos con gobierno federal, estatal, de los llamados de misión crítica, y por definición esos proyectos requieren ese nivel de certificación. Entonces, cuando no lo tiene, lo que se tiene que hacer es comprar el servicio en otro lado, y son proyectos de esos que de mucho dinero, y entonces básicamente si no tienes esa infraestructura se fue a la basura. O sea, rentaste todo eso y lo que se te pudo haber quedado de ganancia lo regalaste por fuera. Entonces, la universidad de manera natural siempre ha tenido proyectos con gobiernos, son hermanos, así que es una transición natural y por lo tanto requiere. Y ya nos ha pasado, la universidad ha regalado un montón de dinero, y digo millones, cientos de millones, por no contar justamente con la infraestructura. Entonces es una necesidad natural de la universidad para nosotros en este momento, la certificación a ese nivel. Bueno, muchas gracias. Sé que podemos estar hablando en este tema más de 1 hora, obviamente, pero creo que puntos muy importantes que el panel mencionó, definitivamente la importancia del desarrollo del recurso humano, que es importante en el área de supercómputo. Como mencionó el doctor Santillán, la importancia de poder programar en CUDA, la importancia de poder programar en paralelo, la importancia de poder mantener y configurar sistemas de alto rendimiento, de suma importancia, el cual nuestras instituciones en el país no están preparando a alumnos en TIs en estas áreas. Unas instituciones un poco más que otras, pero en general creo que es algo que sí necesitamos instituir en las instituciones. También la cuestión de conectividad, que estamos aquí por esa parte, el cual sí se necesita seguir trabajando en ello, impulsar que el país debe de tener una conectividad robusta. Creo que en el 2017, como mencionaron, también esa no debería ya ser la pregunta de que si tenemos conectividad o no. Ya sería como la electricidad, ¿no? Que no debe de haber duda y que exista, pero obviamente los esfuerzos de cada uno de nosotros y colectivamente es de impulsar el que tengamos eso en el país, así como lo tienen nuestros vecinos en el norte, el cual vamos a tener inmediatamente una presentación de ellos. Pero la última pregunta antes de cerrar, porque
Buenas tardes, soy Enrique Catalán, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Básicamente no es una pregunta, bueno, sí una pregunta, una duda. Sabemos que ha habido muchos proyectos, como ya se han comentado acá, que Agenda Digital, Brecha Digital, Habilidades Digitales para Todos, redes estatales de educación, salud y gobierno. Todo eso ha pasado por nuestro estado. Desafortunadamente no existe nada. No hay conectividad, como bien lo mencionan. La pregunta es esta, o sugerencia de alguna manera, si por ejemplo entidades como CUDI, aquí está el señor Casasus, como Amereyab, como Anuyes, como Cumex, pudieran integrar un proyecto general, un proyecto robusto, ahora ante CONACYT, ante la Cámara de Diputados, para poder de alguna manera ahora sí llevar a cabo este problema que tenemos a nivel nacional. Digo, ojalá. Yo no sé si ya lo hayan hecho antes, si haya habido algún proyecto de este tipo, pero hacerlo de esa manera y que realmente estas entidades lo administren y no los gobiernos o no las escuelas, porque ahí es donde viene el problema. Por lo menos yo creo que en nuestro estado, yo no sé qué es lo que haya pasado, o sea, cuestiones de corrupción, cuestiones de no sé, no hemos tenido esa conectividad que tanto anhelamos. Nada más. Gracias. Muchas gracias más bien por el comentario. Muchas gracias a los miembros del panel por estar aquí en CUDI y tener esta conversación. Van a estar todo el día con nosotros, así que si tienen una duda, una pregunta que quieran verlo con cualquiera de ellos, a favor de hacerlo. Para eso estamos en esta reunión. Muchas gracias a todos.